Doctor, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Profesor, buenos días. Juan Carlos Polo de Barrancarmeja. Muy buenos días, me place saludarlos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, profesor. Desde Barrancabermeja, Eduardo Osorio. Muy buenos días, señor Osorio. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora Villanueva. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Señorita, buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenos días para todos. Me complace esta nueva reunión, este nuevo encuentro, para seguir conversando sobre estos temas pues, que trascienden al mundo jurídico, al campo profesional que ustedes han escogido como parte de sus realizaciones. Bien. En las últimas clases, particularmente en la última charla, tuvimos ocasión de introducirnos un tanto en relación con algunos aspectos del pensamiento o de la corriente jurídica denominada el iuspositivismo, y de manera un tanto más puntual de introducirnos en relación con el concepto de el señor Hans Kelsen. Hans Kelsen, ese célebre jurista, autor de la obra que aquí ya hemos mencionado, Teoría Pura del Derecho, texto del que valga la pena recabar, resaltar, pues es una de las construcciones jurídicas, uno de las obras de la literatura jurídica más impactantes, por lo menos en el siglo XX, sobre la cual todavía se sigue discutiendo, se siguen analizando sus pros, sus contras, sus verdades, sus hierros, si se me permite plantear la discusión en esos términos. En fin, un texto en ese sentido polémico del señor Kelsen. Creo que hicimos alguna muy breve referencia a su condición personal, creador por lo demás de una escuela, de una corriente jurídica de la escuela de Austria que formó muchos juristas y por sobre todo juristas enfocados al campo de la filosofía, lo que fue fundamental y primordialmente Hans Kelsen, un filósofo jurista. Dijimos también, para recapitular algunas ideas y algunos conceptos en relación con lo que aquí hemos hasta el momento expuesto, que el señor Kelsen se propone abordar el estudio del derecho, bueno, desde un ángulo estrictamente positivista. Cuando decimos estrictamente positivista es desde el ángulo del derecho como tal, y lo que él ciertamente hace en su obra y en general, en todas sus obras, en todo su discurso jurídico, que está no solamente contenido, es tal vez la obra más trascendente, Teoría Pura del Derecho, pero él tiene otras obras, Compendio del Derecho también, en la que obviamente hila conceptos de teoría pura del derecho. En fin, lo que Kelsen se propuso en su dimensión como filósofo jurista fue explicar y justificar el derecho por el derecho. Es decir, el derecho por el derecho mismo, sin que el derecho, para explicarse o justificarse, tenga que recurrir a elementos extraños al derecho. ¿Sí? Esa es la metodología kelseniana. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca Kelsen? Liberar al derecho un tanto de la influencia de otras disciplinas, de otros campos del conocimiento, de otros espacios en general, que a juicio de Kelsen lo han venido permeando, lo han venido influenciando, lo han venido de alguna manera desvirtuando, y por sobre todo del campo de la moral,
de la moral porque Kelsen considera que la moral no puede ser el punto de referencia para otorgarle la validez a una norma. Es decir, Kelsen dice al contrario, naturalmente, al contrario de los justnaturalistas. Ustedes saben ya cuál es el punto de partida del justnaturalismo. Una norma es en derecho eficaz y puede ser por consiguiente admitida si la norma es moralmente aceptable, si la norma es justa. Y la norma es justa cuando está en concordancia con la moral que define unas leyes de carácter natural, de carácter religioso, en fin, de otro orden que van fuera de, que escapan, digamos, en principio a la formulación del ser humano. Entonces, para los naturalistas, la ley es justa y por consiguiente es derecho, perdón, la ley para que se pueda tener como derecho, ¿sí? Debe ser justa. Si no es justa, no es derecho. Kelsen dice, no puede la ley tener una carga moral de ese orden de manera tal que sea la moral la que califique qué es derecho y qué no es derecho. La moral, dice Kelsen, en términos un poco más precisos de él, no puede ni otorgar ni restar validez a la norma jurídica. La moral es un campo extraño al derecho. Por eso todo su esfuerzo metodológico es a querer construir una concepción, una teoría del derecho que no tenga influencia ni de la moral, ni la carga, el peso o el prejuicio que puede generar cualquier otra disciplina como la sociología, la psicología, la historia, la ciencia o la teoría política que a veces marca la concepción de carácter jurídico en general. Teoría pura del derecho. Por eso decía hace un instante, Kelsen lo que quiere es explicar y justificar el derecho por el derecho. Entonces no es una denominación, creo que esto ya lo habíamos comentado, gratuita, la que le ha dado a su obra, Teoría Pura del Derecho. Esa Teoría Pura del Derecho, ese librito, que es el sumum del pensamiento de Kelsen, pues lo que contiene es una formulación de cómo entiende él, por supuesto, el derecho y cómo construye una teoría de lo que debe ser el derecho desprovista de cualquier otro ingrediente. Es pura porque parte de un método que solo reconoce validez a lo jurídico. La validez de lo jurídico depende de lo jurídico, dice Kelsen. La validez de lo jurídico depende de lo jurídico, por eso su formulación se llama teoría pura del derecho. Un derecho que no admite influencia, que excluye todo lo que le resulte extraño a él. Entonces es, digamos, a grosso modo, el marco de la teoría kelseniana en relación con el derecho. Todo eso le permite a Kelsen finalmente formular un concepto de qué es derecho. Dijimos en la clase pasada, estoy tratando de hilar un poco el tema de la charla última, y lo expresó en una definición que se contiene en Teoría Pura del Derecho, es un sistema de normas. El derecho no es sino un sistema de normas que regulan un comportamiento humano. No es más. Por eso cuando habla de sistema de normas está diciendo eso no tiene ninguna influencia. No tiene influencia de ninguna otra. Es una construcción eminentemente jurídica, entendiendo, por supuesto, o planteando en su definición que lo que hace a una norma jurídica es su contenido, esto que estoy expresando. La norma jurídica se define, que lo que hace una norma jurídica no es su contenido, sino la manera como la norma se construye, como la norma se fabrica. La norma es jurídica en cuanto se ha dado jurídicamente. El sistema es jurídico en cuanto se ha dado jurídicamente. En términos puntuales, y aquí sí voy a hacer uso de la lectura del párrafo correspondiente del señor Kelsen, una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado. Es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse mediante un argumento deductivo lógico o en una norma fundante básica, sino haber sido producido de una determinada manera. Esto es lo que nos permite resumir y afirmar que para Kelsen el derecho es en cuanto el modo de producción de la norma jurídica. Y lo dice un tanto más adelante, en última instancia, por haber sido producido de la manera determinada por una norma fundante básica propuesta. Y aquí llegamos a un concepto trascendente del señor Kelsen, el concepto de la norma fundante básica propuesta. Y digo, es un concepto trascendente, esta es la piedra angular del pensamiento kelseniano. Para Kelsen no existe sino una sola norma,
la norma jurídica fundante, la norma básica. Todas las demás normas dependen de esa norma jurídica. De ahí el por qué se acuñó, se ideó la expresión de la pirámide kelseniana, porque pone la pirámide en el vértice o en el punto máximo la norma superior, la norma fundante. En tanto es norma fundante, es la primera. Cuando uno funda es cuando se inician las cosas. Antes no hay nada en relación con la cosa que estamos fundando o creando. ¿Sí? Porque si lo hubiera, pues la fundación tendríamos que remontarla a ese momento o a esa época. Entonces, aquí hay un concepto que quiero que lo tengamos aquí un tanto en pausa, porque ya vamos a volver a él para darle curso a la clase de hoy. Hasta el momento estoy repasando algunas ideas de la charla anterior. Para Kelsen, vuelvo y repito, en última instancia, por haber sido producido de la manera determinada por una norma fundante básica propuesta. Eso es lo que le da validez a el derecho o a la norma jurídica en general. Lo que Kelsen plantea, y creo que lo afirmábamos también en la charla pasada, es que solo lo jurídico puede fundar lo jurídico. Así como la moral funda la moral, solo lo jurídico puede fundar lo jurídico. Por eso para Kelsen es un contrasentido, una especie de antinomia, si me permiten el término, que la moral funde el derecho. Que la moral funde el derecho, porque si la moral funda la moral, lo jurídico funda lo jurídico y cada cosa parte de su propia esencia, de su propia naturaleza, entonces dicen no puede ser la moral el punto de partida de construcción de un sistema jurídico o de un orden normativo cualquiera. Por eso él saca, no es que le reste importancia a la moral, en esto también hay que volver a enfatizar. Para Kelsen la moral existe, claro, es importante, sí es importante, pero no para la construcción del sistema jurídico, no para el dictar de la norma jurídica como tal. La moral es importante en otra relación, en la relación justicia, ¿sí? Ahí Kelsen dice que cabe un ingrediente de la moral, pero no para construir el orden jurídico como tal. Entonces, para Kelsen es irrelevante otorgar la moral, pues es irrelevante la moral como peso para otorgar validez o restar validez a la norma jurídica. La norma jurídica es y vale y es derecho en cuanto es norma jurídica. Bueno, ¿qué más pudiésemos anotar? ¿Qué más pudiésemos agregar de los conceptos que expusimos en la clase pasada? ¿Alguien tiene por ahí algún otro recorderis de términos tratados en la clase pasada? Tal vez aquí para remontar un poco o para hilar un poco con el ejercicio académico que ustedes hicieron del juicio de Nuremberg, digamos que para Kelsen, pues una cosa es la validez del derecho y otra muy distinta su justicia. Una cosa es la validez del derecho y otra cosa distinta es la justicia. Para el justnaturalismo, justicia y derecho son la misma cosa. Para Kelsen son dos conceptos distintos. Por eso decimos, Kelsen no es que diga que la moral no existe, no, ni me ha faltado. Lo que dice es que la moral no puede ser carga para construir el derecho. Son dos conceptos perfectamente distintos. Si uno quisiera resumir la posición de Kelsen, podríamos decir que para Kelsen la justicia o injusticia de un sistema jurídico, la justicia o injusticia de un sistema jurídico no afecta la validez del sistema jurídico. Que sea justo o injusto, que es una valoración moral, no afecta la validez del sistema jurídico porque el sistema jurídico fue dado con fundamento en el procedimiento dado para dictar la norma. Esto es, al derecho no le trasciende o no le importa que sea justo. Para que sea derecho en la tesis kelseniana, en la tesis juspositivista, el derecho no necesariamente debe ser justo. Es irrelevante, es intrascendente. Y digo, para hilar con el ejercicio que ustedes hicieron, las reflexiones que han consignado, que estoy en el proceso de revisión, paréntesis, tengo más de 200 trabajos por revisar, todos los grupos hicieron ejercicios en sus respectivas asignaturas. Estoy en ese proceso, aspiro a culminar la semana entrante. Por eso no hay notas todavía sobre el particular. Bueno, estamos en el término todavía para subir las notas. Eso es justamente lo que se plantea de alguna manera en el juicio de Nuremberg, ¿no? Que el derecho no debe ser justo. Para ser derecho, era derecho. Otra cosa es la valoración de justicia que se hagan, que esa sí es una carga de orden moral. Claro,
Este es uno de los puntos álgidos y críticos. El ejercicio tenía justamente esa finalidad, que ustedes vislumbraran con cada uno de los puntos, digamos, más conflictivos de toda la teoría kelseniana. Porque la réplica, la contracarga contra el argumento kelseniano, que desde luego es de pura raigambre y clara raíz jus naturalista, pues es el siguiente. ¿Cuál es el cuestionamiento al señor Kelsen? Pues le preguntan los naturalistas a Kelsen, si el derecho es válido en virtud de su fuente, es decir, ¿de dónde emana? Emana de otra norma jurídica. Volvamos al concepto que les dije que dejaran aquí en el cerebro un momentico en suspenso o en pausa. No hay sino una norma jurídica y de ahí derivan todas las demás normas jurídicas. Si el derecho es válido en virtud de su fuente y no por virtud de su contenido, el derecho es válido para Kelsen por la manera como se produce, no por lo que contenga la norma. Entonces los naturalistas le preguntan, si eso es cierto, señor Kelsen, si el derecho es válido en virtud de su fuente y no por virtud de su contenido, a una norma cualquiera le bastaría para hacer derecho simplemente la observación del procedimiento indicado para su producción. Es decir, siga las pautas para crear una norma, una producción, digamos, un tanto en serie, sin revisar el contenido, sin mirar qué tiene el producto por dentro, sino simplemente vamos a fabricar tal elemento, sigan estos requisitos de producción y en serie hacemos producción de ese determinado artículo. ¿Miramos qué hay por dentro de la botella o del empaque? No, que es lo que los naturalistas dicen, hay que mirar qué va por dentro, porque si no el producto puede resultar de calidad defectuosa. Vuelva a la pregunta del naturalismo para replicar a Kelsen. Y por supuesto, esto es parte del debate de Nuremberg. Si eso es así, señor Kelsen, entonces lo que usted nos está diciendo es que una norma es tanto norma simplemente porque observó el procedimiento que otra norma le determinó para su proceso de expedición, para el otorgamiento, para la construcción de producto integrante del sistema jurídico. Si esa es la condición y agotado ese procedimiento, la norma es eficaz, tiene plena validez en el ordenamiento jurídico, puede aceptarse como derecho esa norma. Es la pregunta de los naturalistas y es el debate en parte del juicio de Nuremberg, por aberrante, por injusta, por inmoral, por abiertamente contradictoria contra valores, ¿sí? ¿Puede aceptarse entonces que esa norma constituye derecho como tal? Sí. Entonces, puede ser un producto simplemente o valorarse un producto simplemente por el empaque, ¿sí? Y no por el contenido mismo que el producto tenga. Y entonces, pues ahí deriva, por supuesto, digamos, uno de los puntos críticos de la teoría kelseniana. Ustedes recordarán que hemos dicho aquí que con ocasión del juicio de Nuremberg, las tesis naturalistas que estaban un tanto eclipsadas por la moda de las formulaciones positivistas, el positivismo, que es una corriente filosófica que nace con el racionalismo y va derivando por allá en el siglo XVII-XVIII, a finales del siglo XIX comienza a perfilarse el positivismo, el positivismo como corriente filosófica comienza a perfilarse en el mundo de lo jurídico, por eso hablamos del positivismo. Una corriente filosófica se introduce a la discusión del mundo jurídico y al interior del mundo jurídico se crea la corriente positivista, como el naturalismo. Es la expresión en el mundo jurídico de una corriente filosófica que se denomina el naturalismo. Entonces, decíamos que en el juicio de Nuremberg, cuando se inicia la guerra mundial, digamos que lo que estaba en boga en el mundo académico y la gran discusión jurídica era de mucho auge de las corrientes positivistas y trataban de eclipsar un tanto, de mover del pedestal que por siglos tenían las interpretaciones naturalistas, el pensamiento positivista de Kelsen. Pero al finalizar la guerra, cuando se hace el juicio de Nuremberg, el debate se replantea. Y con un cuestionamiento de esta naturaleza, entre otras cosas, porque es lo que finalmente va a servir de supuesto para fundar las sentencias de los juicios de Nuremberg, con un argumento, con un interrogante de esta naturaleza,
digamos, el justnaturalismo vuelve a reposicionarse, toma un nuevo aire y vuelve a ponerse, digamos, en el mismo plano de las discusiones con las corrientes positivistas, porque eh, por supuesto, el debate es abiertamente profundo en ese sentido. Kelsen, por supuesto, permítanme un segundo, traigo aquí el texto de dónde enmarcan en este punto las tesis justnaturalistas a Kelsen como un factor en contra del mismo Kelsen. Un segundo, no tengo aquí ya lo traigo. Probando el audio, ¿me copian? Sí, señor, le copiamos. Entonces decimos, esa réplica que es contundente contra el argumento kelseniano, no. La réplica, decimos, viene de este mismo párrafo de Kelsen, porque es que Kelsen, sí, Kelsen, la contrarréplica que he dicho contenida en el interrogante que se le formula a la teoría kelseniana, nace, y ese es uno de los puntos álgidos, digo, que trata de desvirtuar y que desequilibra la teoría de Kelsen, es porque Kelsen afirma lo siguiente, textual, comillas del señor Kelsen: cualquier contenido que sea puede ser derecho. Cualquier contenido que sea puede ser derecho. No hay comportamiento humano que en cuanto tal, por lo que es como contenido, esté excluido de ser el contenido de una norma jurídica. Eso dice Kelsen, por eso le dicen, bueno, señor Kelsen, entonces, así tenga un contenido absolutamente aberrante, chocante con cualquier valor moral, eso es derecho. Guardadas proporciones, si una norma jurídica contemplara que el señor, el que mató a la niña esa en Bogotá hace un par de años, la niña Zamboní, si la norma jurídica contemplara una conducta de ese orden, eso no se puede analizar bajo ningún supuesto moral, bajo ninguna valoración ética, es una conducta aberrante. Para que la sociedad lo rechace, se necesita que sea delito formalmente consagrado en una norma, o hay un juicio moral que le permite a la sociedad rechazarlo. Por eso es que el justnaturalista dice, lo que hace el derecho no es sino positivizar, codificar para efectos de certeza y seguridad jurídica el derecho natural. Todo lo que los positivistas, los justnaturalistas dicen. Y cuando hay una norma del derecho positivo, del derecho humano, del derecho de los hombres, que no está en armonía con esos derechos, pues esa norma no puede tener ninguna eficacia. Y vuelvo al texto de Kelsen. La réplica contra Kelsen es por este texto, de lo que estoy diciendo. No hay comportamiento humano que en cuanto tal, por lo que es como contenido, esté excluido de ser el contenido de una norma jurídica. Ni la validez de una de ellas, valga decir, de una norma, puede ser negada por contradecir su contenido al de una norma perteneciente al orden jurídico cuya norma fundante básica es el fundamento de la validez de la norma cuestionada. Es decir,
señor Kelsen, le dicen los naturalistas, usted está en una posición profundamente equivocada porque el derecho sí debe tener un contenido de ese orden y de esa naturaleza. Hay que valorarlo bajo algún supuesto, bajo algún presupuesto. Recuerden ustedes cuando hablábamos del señor Sócrates, que es el creador de la teoría de la axiología, la teoría de los valores. Todo tiene un contenido ético. No hay nada que esté desprovisto de un contenido ético. Todos los actos nuestros, por intrascendentes que sean, es que no los valoramos a veces, pero todos los actos tienen un contenido ético. En la tesis de un naturalista, estoy hablando como un naturalista y como un socrático, si se quiere, porque Sócrates es un filósofo del naturalismo también. ¿Sí? Entonces, todos los actos tienen un contenido ético. Por intrascendentes que sean, tienen una formulación, una carga, un contenido moral. Unos con más, otros con menos peso. Mire, ustedes me van a permitir que un día como hoy a esta hora de pronto para expresar el alcance de lo que quiero significar con esta expresión, ponga un ejemplo un tanto fuerte, tanto grotesco. Sobre todo porque incumbe con algo personal, muy personal de todos nosotros como personas, valga la redundancia. Ir al baño, por ejemplo, tiene un contenido, exige un comportamiento ético. Claro, hay unos valores en relación con la cultura sanitaria, digamos también con la cultura personal. Entonces, a eso, insisto, estoy hablando, no estoy diciendo que yo soy un naturalista, sino estoy hablando como si fuera un naturalista, por supuesto, defendiendo el argumento naturalista. Pues a eso se le encuentra un contenido profundamente ético. Si es el discurso de los naturalistas, todo tiene un profundo contenido ético. Todo tiene un profundo contenido. No salir a la calle en estos días de pandemia. Ha dicho el gobierno y ha dictado una disposición y nos confinó una cuarentena, aquí una reclusión, entre comillas, voluntaria. ¿Sí? Es derecho en tanto el gobierno dictó la norma y dispuso que fuera como tal, o la norma tiene un ingrediente de otro orden, una razón, digamos, ético-social, que si usted sale a la calle, no solamente se puede contaminar, sino se va a volver un agente contaminador, razón por la cual, para evitar pues, que se propague la epidemia, hay que controlar la salida, por eso le impido que salga. Y dictó la norma y aquí estamos todos guardados desde hace un mes, no sé hasta cuándo. Entonces, ese es el discurso de un naturalista. Todo tiene un contenido profundamente ético y la norma jurídica, por supuesto, tiene que enmarcarse dentro de ese concepto. Entonces, a Kelsen le dan un tanto duro. Por eso, creo que les he dicho en algunas ocasiones que algunos, sobre todo en el campo de los filósofos juristas, y manera de solazarse, de disfrutar un poco ese banquete que le dio al naturalismo el juicio de Nuremberg, los filósofos, los fervientes, los acérrimos partidarios, los religiosos partidarios de las tesis naturalistas, pues se solazan, digo yo, disfrutan las consecuencias de Nuremberg porque eso puso a Kelsen en una situación bastante difícil, ¿no? La discusión toma otro aire la discusión, ¿no? No quiero decir que haya vencedores ni vencidos pues por nocaut, como diríamos en boxeo, pero obviamente toma un aire la discusión porque la réplica a Kelsen, fundada en un texto y un párrafo mismo de Kelsen que me he permitido leer de propia fuente, pues obviamente lo coloca en una situación bastante dura. Y eso ha servido para que a Kelsen, valga un poquito la nota al margen, le hayan dado, traigo a colación también un término y una expresión muy coloquial, muy nuestra, le hayan dado palo, madera, ¿sí? Lo hayan castigado pues con la crítica de una manera un tanto excesiva. A veces un tanto injusta, ¿no? Excúsenme. Estas apreciaciones que respecto de Kelsen se han venido planteando, decimos por algún sector de sus críticos, en el sentido de plantear que a Kelsen no le interesa el ideal de justicia, porque es lo que dicen, Kelsen no le interesa el ideal de justicia. Para usted la justicia no existe. Usted lo que existe es una norma por norma, un derecho por derecho.
pero usted no tiene sentido de la justicia. Y si el derecho no está encaminado, no contiene justicia, pues no puede ser derecho, señor Kelsen. ¿Sí? Entonces ahí se resume también parte del cuestionamiento a Kelsen. De formular un producto por formular un producto puede salirnos vacío si el producto no tiene por dentro un contenido que responda en términos de producción económica a calidad. ¿Qué es la calidad en el plano en que lo queremos plantear? A un contenido moral. A un contenido moral que le dé valor al producto. La calidad es lo que le da valor a un producto. ¿Sí? Y en la norma jurídica, la calidad que le da valor a la norma jurídica es el contenido moral que la norma jurídica encierra. Todo ese cuestionamiento que Kelsen, usted es un hombre que para nada valora la justicia, todo eso le ha valido a Kelsen un sinnúmero de cuestionamientos, un sinnúmero de cuestionamientos. Un profesor español, no sé si lo hayan oído nombrar, lo recomiendo, por supuesto, en cuanto vean su nombre, ahí hay una gran referencia como intelectual que fue por el manejo con tanta profundidad y versatilidad que hizo de tantos temas intelectuales, el profesor español Gregorio Peces Barba. Gregorio Peces Barba es un gran jurista español, un gran filósofo español, un gran activista político en España, un hombre con vocación democrática, un hombre que luchó por el restablecimiento de la democracia en España, que después del restablecimiento de la democracia milita, digamos, en los movimientos progresistas de izquierda de España, un ferviente defensor de lo social. Excúsenme la afectación que tengo de la garganta, es una afectación just naturalista, por naturaleza. He sufrido toda la vida de algunas afectaciones en la garganta. Gregorio Peces Barba, ¿sí? Miren, anticipo el plano político-filosófico de Peces Barba para que vea una opinión de un hombre de esas connotaciones intelectuales y de una posición política y filosófica muy marcada, lo que opina del señor Hans Kelsen, a propósito de todas las críticas que después de la posguerra vinieron contra Kelsen. Ya habíamos dicho, Kelsen, pues, de Austria, como Austria termina Praga, Kelsen es de Praga, Kelsen nace en Praga, después se va a Viena, allá es donde se forma realmente como profesional, como filósofo, hace la escuela de Austria, después se viene a Alemania, en Alemania viene toda la crisis de la guerra, Kelsen tiene que irse después para los Estados Unidos, finalmente pues él permanece ya de ahí en adelante hasta el día de su muerte, que es en el año 73 en los Estados Unidos. Miren lo que dice Peces Barba, a propósito de todas las críticas que le hacían de todos los sectores, ¿sí? De los sectores de día, los sectores de noche, los sectores de derecha, los sectores de izquierda, los sectores A, los sectores B, todos los sectores le dieron, por eso decía en una expresión muy coloquial, palo y madera. Como decimos por ahí, toda la que se pueda comer se le dio al señor Hans Kelsen por el debate, como conclusión del debate de Nuremberg, ¿no? Dice Peces Barba, nada más inexacto. Pocos hombres han vivido más enraizadamente los ideales éticos de la libertad y de la democracia. Y precisamente eso le hizo, y cuando hablamos de libertad y de democracia es un concepto de derecho, por supuesto. Y precisamente eso le hizo sufrir 4 exilios y tener que instalarse nuevamente en varios países, aprender varios idiomas que no dominaba previamente, como el inglés y el francés. Entonces, Peces Barba sale un poco en la defensa, digamos, de la posición, no tanto de la posición de Kelsen, sino de la persona de Kelsen frente a tanto ataque un tanto injustificado. Y miren ustedes un resumen de las distintas críticas que Kelsen decía, yo recibo. No entiendo, decía Kelsen, y esto lo expresa en el prólogo de una de las ediciones, de las tantas ediciones que de su obra, de algunas de sus obras, se hicieron. ¿Qué es lo que dice Kelsen? Mire, yo lo que he querido hacer es construir una teoría del derecho pura, que esté libre de toda ideología, ¿sí? Que incluso prescinda de los elementos de las ciencias naturales, porque es que el naturalismo es lo que ha influenciado todas las corrientes del intelecto. Y lo que he querido es construir una teoría absolutamente pura del derecho. Por eso parto de que lo jurídico se construye a partir de lo mismo jurídico. Yo no he hecho otra cosa distinta, yo no he cometido ningún pecado, pudiésemos decirlo, en la expresión del propio señor Kelsen. Lo que he querido es elevar el derecho a ciencia, teoría pura del derecho, es un planteamiento científico del derecho. Por supuesto, Kelsen es de los que sostiene que el derecho es ciencia. Otro debate,
¿Es el derecho una ciencia? Un debate también profundo, un debate que no ha terminado, un debate que no se agota, que tiene elementos en pro o en contra, apreciaciones en uno u otro sentido. Kelsen es de los que sostiene que el derecho es una ciencia y el aporte de él es justamente a construir el derecho como ciencia. Y Kelsen dice, mire la manera como a mí me odian de todos los sectores. Para los fascistas, dice Kelsen, para los fascistas, yo soy el teórico, mi teoría pura del derecho es la base de la teoría del liberalismo jurídico. Porque los fascistas eso le decían a Kelsen. Pero para los demócratas liberales, ¿sí? Los demócratas liberales, la corriente, digamos, de avanzada del liberalismo, tildaba a Kelsen de ser el soporte del régimen jurídico fascista. Y ese es el debate de Nuremberg. El liberalismo decía, ¿cuál? Que Kelsen es liberal. Kelsen es el soporte jurídico del fascismo alemán. Los unos dicen una cosa, tildándolo de liberal, y los liberales dicen, es lo que es fascista como ustedes. Los comunistas, dice Kelsen, me rechazan porque según los comunistas yo estoy inspirado en una teoría estatista capitalista. Es decir, mi derecho es la expresión jurídica del pensamiento capitalista. El capitalismo llevado al plano jurídico. Capitalismo salvaje, diríamos hoy, ¿no? El derecho por el derecho sin importar y sin considerar absolutamente ninguna otra razón. ¿Y qué decían los capitalistas de su época? ¿Qué capitalismo, qué derecho del capitalismo puede ser el señor Kelsen? El señor Kelsen lo que es, traigo a colación la expresión textual, el expositor de un bolchevismo grosero. Bolchevismo alude a los bolcheviques, que fue el partido que hizo la revolución en la Unión Soviética. Kelsen no es otra cosa distinta que el exponente de un bolchevismo grosero, de un anarquismo disimulado, es decir, lo tildaban de comunista. Los unos, los capitalistas, Kelsen es comunista, y los comunistas, Kelsen es un capitalista. En el plano de lo religioso, dice Kelsen, ¿sí? Los ateos me dan madera. Los ateos dicen que mi corriente jurídica está emparentada con la tesis escolástica de la Iglesia, las tesis de Santo Tomás, que es el creador de la escuela escolástica, de la filosofía escolástica, que es uno de los soportes de la Iglesia católica. ¿Qué decían los católicos? Kelsen es el exponente de la teoría jurídica del protestantismo. Es decir, decía Kelsen, yo recibo de todas partes, de todos los ángulos, desde todos los costados, me disparan. Y es una manera de responderles, no hay unanimidad, no hay un criterio cierto, ¿sí?, que les permita finalmente a todos mis detractores condenarme. Luego, mi tesis sale avante frente a tantas interpretaciones, digamos, no perversas, pero equivocadas a juicio de Kelsen, porque los unos me ven de una manera, los otros me ven de otra, pues por supuesto están pifiados, excúsenme el término, en relación con cuál es la verdadera valoración que mi tesis jurídica debe tener. Volvamos un poco, saquemos, activemos esto que les dije que dejáramos por un segundo en la memoria, el concepto de la norma fundante. Para Kelsen, todos los sistemas jurídicos, o el sistema jurídico, porque no hay sino uno, el sistema jurídico parte de una sola norma, la norma fundante, la norma básica. Todas las demás normas son consecuencia, desarrollo, por eso todas las normas en la pirámide kelseniana que ideara el señor o que expusiera el señor Merck, que fue uno de los grandes alumnos de Kelsen, todas las normas jurídicas están subordinadas, supeditadas. La validez de una norma, excúsenme, por ejemplo, de una ordenanza, de una asamblea departamental, depende de que estés condicionada a la legalidad, valga decir, a lo que dice la ley. La validez de la ley depende de lo que diga la Constitución, ¿sí? Entonces, dice, hay una cadena, ¿sí?, de
subordinación. Por eso dice, es que no hay sino una norma jurídica, que es la norma fundante, y por eso el sistema jurídico no es sino uno solo. No es sino uno solo. De ahí es donde digo, estriba o nace la formulación de la pirámide kelseniana. Valga recordarlo, Kelsen nunca habló de la pirámide kelseniana, la construcción de esta figura geométrica para diseñar cómo es un sistema jurídico, porque lo que la pirámide kelseniana hace es diseñar cómo es un sistema jurídico, es la manera de presentar la jerarquía normativa en una sociedad cualquiera. ¿Sí? Entonces, el ejercicio en la pirámide kelseniana, yo no sé si ustedes lo hayan hecho en su curso de introducción al derecho o no, o en otra asignatura, y no es un ejercicio fácil, es meter en la pirámide kelseniana cuál es la posición que en los distintos peldaños o gradas de la pirámide tienen todas las normas del ordenamiento jurídico nuestro. ¿Qué va después de la Constitución? Inmediatamente debajo de la Constitución, ¿qué iría? Sería la primera pregunta, si estamos construyendo la pirámide de Kelsen. No sé ustedes qué piensan, seguramente me van a decir la ley. ¿Sí? Bueno, ¿cuál ley? Si hay varias clases de leyes, las estatutarias, las orgánicas, las leyes marco, las leyes aprobatorias de tratados, las leyes aprobatorias de códigos. ¿Cuál ley? Si todas las leyes no son iguales, entonces ¿cuál ley va ahí? Entonces pongámonos a hacer ejercicio. Y si eso es cierto, ¿dónde van los tratados internacionales que tienen eficacia dentro del ordenamiento jurídico? Es una reflexión no tan sencilla ni tan fácil construir la pirámide de Kelsen, pero el esquema normativo, qué pena con ustedes, el sumum central del argumento de la pirámide kelseniana es esa, es la construcción. Doctor, una sugerencia. Sí, un segundito. Es la construcción, digo, el sumum de la figura de la pirámide de Kelsen es la construcción de un sistema jurídico siempre en relación de jerarquía y subordinación de todas las normas, hasta llegar a una, que es la fundante, que no depende de ninguna. Sí, dígame. Doctor, es que como tiene la garganta seca por el asunto que está hablando, le necesita refrigerarla con agua. Yo creí que me iba a decir que con un ron. Es que atrás tiene una cervecita allá. ¿Dónde? Allá en la biblioteca. Bueno. Le agradezco mucho. Sí, ya un momentico voy a hacer una pausa y a tomar algo para suavizar la garganta. Entonces, aquí voy a llegar al punto donde vamos a iniciar realmente la segunda parte de la charla del día de hoy. Es el concepto de la norma fundante del señor Kelsen. Ese concepto de la norma fundante da lugar a tres grandes temas al interior del derecho. ¿Sí? La baraja de discusiones que Kelsen abre con el concepto de la norma fundante al interior del mundo jurídico. Uno, el concepto de la norma suprema. El concepto de la norma suprema. Dos, diríamos, como consecuencia de ese concepto, una especie de corolario. Corolario es lo que se deduce de un axioma. ¿Sí? Como corolario de ese axioma, la creación de un sistema para garantizar el principio de la supremacía de la norma y los mecanismos de control para garantizar ese principio, porque nada sacamos con afirmar que la norma es suprema si no garantizamos cómo efectivamente hacemos que es cierto el principio de que es suprema. Y lo tercero, una discusión de plano también profundamente filosófico que se abre al interior del derecho, la discusión de lo que se llaman las corrientes monistas y las corrientes dualistas. En tanto que Kelsen dijo, no hay sino una norma fundante, por eso no hay sino un solo sistema jurídico. Kelsen habla de la corriente monista. Mono es el prefijo uno. Entonces Kelsen dice es que no hay sino un solo sistema jurídico. Tesis contrapuestas sostienen en el marco de las filosofías dualistas. El dualismo jurídico sostiene, no señor, los sistemas jurídicos pueden ser dos, el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico interno de un Estado. Kelsen dice, no señor, eso no es cierto, el sistema jurídico es uno. Y finalmente Kelsen sostiene, la norma fundante es la norma internacional. Y la norma internacional está fundada en la costumbre internacional y de ahí es que parte todo el concepto de orden jurídico o de sistema normativo. No es cierto, dice Kelsen. Y esta es una discusión que parte de escuelas filosóficas, que son también de vieja data, desde los tiempos de los griegos, por las que incluso se pasea el señor Marx. ¿Cuál es la discusión de las escuelas filosóficas? ¿El ser qué es? ¿Materia o espíritu?
Y entonces la discusión para los monistas es la unión, es un solo, es la integración de la materia y del espíritu, que son indisolubles, son inseparables, por eso es uno solo. ¿Qué dicen los dualistas, no? Materia y ser son dos cosas perfectamente distintas. Se pueden perfectamente separar. El alma no es integrante del concepto físico, del ser es otra cosa distinta. Y se genera una discusión de una dimensión y de unas profundidades filosóficas bien abismales. Entonces, pero eso se trae al mundo de lo jurídico, cuando Kelsen plantea esto. Por eso hablo de que se crea el monismo jurídico, un solo sistema, como dicen los monistas puramente filosóficos, el ser es uno solo, esencia, materia y espíritu son una misma cosa, están fundidas en uno. Y los dualistas filosóficos dicen, no, eso se puede escindir, se puede separar, son dos cosas distintas. Los dualistas jurídicos dicen, una cosa es el sistema internacional y otra cosa el sistema jurídico interno de un Estado. Un segundo, voy a seguir su consejo. Voy a degustar un tanto de agua. 10 segundos. Listo, doctor. Buena por esa, don Javier. Buena por ese apunte. Una pocholita en la parte de atrás. Bien, hagamos algunas breves referencias a estos tres conceptos. Con la advertencia previa de que de pronto no quiero abordar campos académicos de otras asignaturas. Doctor, quiero hacer un aporte con respecto al juicio de Nuremberg, Sí. con respecto al ius naturalista y el ius positivista. Los que iniciaron el juicio contra los alemanes también son culpables. Yo le comentaba en el taller que nos colocó, o sea que ellos también merecían una condena, porque ellos hablan mucho del ius naturalismo, o sea, pensando en que las personas murieron, lo que pasó, pero ellos también atentaron contra Hiroshima, y es una acción que todavía, después de 70 años, todavía está repercutiendo, inclusive sobre personas que aún no han nacido. Entonces quería hacer ese aporte. No, desde luego. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se revive la idea de crear una organización mundial en el que los estados se reúnan, conforman una organización mundial que propende por evitar que se vuelva a presentar un conflicto de esa magnitud, de esas proporciones, con esos, digamos, desbordamientos de comportamiento, una guerra absolutamente inhumana, cruel, sin ningún valor, sin ninguna ética. Por eso, en 1949, en Ginebra, se producen las primeras declaraciones de la comunidad internacional en relación con la guerra. Bueno, había antecedentes de la guerra humanitaria, pero las convenciones de Ginebra de 1949, que son 4 convenciones y los protocolos adicionales que las han venido desarrollando e implementando, propenden por la humanización de la guerra. La guerra es absolutamente imposible de prohibir. De hecho, el derecho internacional no prohíbe la guerra. El derecho internacional no prohíbe la guerra porque ¿cómo la prohibiríamos? Haciéndole una guerra al que quiera hacer la guerra, pues por supuesto que eso no tendría ningún sentido. Pero el derecho sí puede humanizar la guerra. Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho? Bueno, ya que nos vamos a pegar, ya que nos vamos a dar, démonos en un plano de lealtad, en un plano de consideración, ¿cierto? En un plano de cierto humanismo. Un poco lo del boxeo, por ejemplo. Si el boxeador tumba, el boxeador ve de un puño y cae a la lona, ¿le puede pegar en la lona? No, bueno, ahora hay un deporte que eso cabe todo, se muerden, se pegan, se matan, se patean, todo lo que ustedes quieran, sin ética deportiva, sin ética de competencia, realmente rompe cualquier consideración humanitaria. En ese sentido, pues el boxeo clásico tradicional es mucho más formal, es una competencia de fuerza, de aptitud física deportiva, sí, pero tiene principios éticos. Yo no le puedo pegar al rival en el suelo, porque está en una circunstancia que no permite competencia por igual, Sí, bueno, los otros dicen, no, pero es que caemos al suelo y nos damos en el suelo, pero luchamos en el suelo. Bueno, pues ahí cada cual defiende su marco. A eso va el derecho internacional humanitario. Por eso digo,
como consecuencia del señor Gómez, como consecuencia de la posguerra, se genera una reacción de la sociedad internacional que le da desarrollo a las culturas humanistas, además a las culturas ecologistas, todo eso, el derecho ambiental y todo eso se desarrolla es a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la destrucción que causó, por los efectos de Hiroshima, por supuesto, entre otras cosas, y tendiente a humanizar los conflictos, y se han querido regular. No es fácil de observar, se han querido regular, se han querido determinar, por ejemplo, el derecho humanitario, el derecho internacional de la guerra no permite que los civiles seamos objetivos militares, eso lo castiga. Entonces se crearon las conductas como el genocidio, los crímenes de guerra, todo eso a partir de las experiencias de Alemania. Pero usted está en lo cierto, claro, sobre eso no hubo juicio nunca, la responsabilidad que pudieron tener, el acto inhumano, el acto que he visto con una carga moral hicieron los americanos al bombardear de esa manera, ¿sí? Murieron 200.000 personas, es lo que se calcula que desaparecieron, porque eso desintegra, eso hay no recogida de cadáveres, ¿no? Desaparecieron, como si hubieran volado por allá para Marte, Júpiter, Saturno, otra galaxia. Se desintegran. Entonces, ahí no hubo un acto que, no ha habido todavía un juicio que valore, por supuesto, que valore esa acción de los americanos. Claro, ganaron la guerra y el derecho lo imponen quienes ganen la guerra. El derecho lo imponen quienes ganan la guerra. La Constitución la impone quienes tienen el poder para imponerla. Un autor de derecho penal que ustedes no sé si ya lo hayan oído nombrar, decía el profesor Alfonso Reyes Echandía, el arquitecto del derecho penal, el señor Francisco Carrara, jurista italiano, seguramente el profesor de penal ya se lo ha mencionado, que tiene una obra jurídica de 12 tomos. Formó parte, yo la heredé de un padre y yo se la regalé a la Universidad Remington. A ustedes la pueden conseguir ahí en la biblioteca, los 12 tomos de Francisco Carrara, una obra monumental de derecho penal. ¿Sí? La regalé porque pues, yo ya el derecho penal hace mucho lo dejé y creo que es más útil para la comunidad estudiantil a la que estoy vinculado y con un profundo afecto y aprecio que aquí en mi casa, porque yo a la consulta tuve la suerte de no tener hijos abogados, todos tomaron profesiones distintas, luego todo esto yo no sé para dónde irá finalmente el día que nos aburramos o que hagamos falta. Allá está esa obra de Carrara. Carrara en un capítulo, él analiza todo el derecho penal. Toda la teoría general del delito que creo que ustedes deben estar viendo. ¿Ustedes ya están viendo penal? Sí. Bueno, ahí Carrara analiza toda la teoría general del delito, pero además coge delito por delito y lo analiza, el homicidio, todas sus características, los agravantes, los atenuantes, el hurto, todos los delitos los analizó. Cuando llega al capítulo de los delitos políticos, dice, los delitos políticos no existen. ¿Por qué no existen? Porque se es delito político según... Esa es una tesis, digamos, que podríamos hacer un ejercicio para tratar de enmarcarla o de ver cuál es su relación con la tesis positivista. ¿Qué dice Carrara? Dice, el delito político no existe porque el delito político depende de quien tenga el poder. Si la revolución triunfa, los actos que la revolución cometió no son delitos. Por el contrario, son delitos políticos los actos que hicieron quienes fueron desplazados por la revolución. Luego dice Carrara, no le gasta más de 2 hojas al análisis de los delitos políticos porque dice que no existen. Y esta referencia la traigo para ciertamente poner en consideración parte de lo que aquí formula el señor Gómez en relación con... Pues no ha habido juicio a los americanos porque ganaron la guerra y se tomaron el poder y por supuesto, ¿a quiénes juzgaron? A los que ellos derrotaron. Pero probablemente, y la historia ya ha hecho juicio sobre eso, digamos la historia a nivel de análisis de un acto absolutamente desbordado y despiadado porque mató 200.000 personas que no estaban en el campo de batalla. No estaban en el campo de batalla los japoneses de Nagasaki ni de Hiroshima, estaban viviendo en sus ciudades, la población civil descargó la bomba sobre ellos, por supuesto. Un acto de esa magnitud no le queda otro camino al gobierno japonés. Ya los alemanes habían sido derrotados en abril y mayo. El reducto que quedaban los japoneses, pues no les quedó otro camino, además de la merma militar que ya tenían y la pérdida de posicionamiento estratégico en la guerra frente a los americanos, que rendirse, capitular en los términos en que los americanos dijeron tienen que rendirse, porque si no es así la rendición, va la tercera bomba.
por supuesto, frente a una situación de esa naturaleza no le queda otro camino. Pero estoy perfectamente de acuerdo, ahí hay un crimen de proporciones despiadadas. Léanse ustedes el relato del padre Pedro Arrupe. ¿Saben quién fue el padre Pedro Arrupe? El padre Pedro Arrupe fue muchos años el superior de la comunidad jesuita, el papa de los jesuitas, pero lo llamaban el Papa Negro. Lo llamaban el Papa Negro por la sotana. Y fue un cura famoso, muchos años, director de la comunidad jesuita. Él está en el Japón cuando se produce el bombardeo de los Estados Unidos. Y léanse el texto de él narrando los horrores y las durezas, ¿sí?, que la humanidad, porque lo que aconteció en el Japón fue un atentado contra toda la humanidad. Lo fue tanto y faltó el juicio, no solamente para claridad y para de pronto, digamos, encauzar el derecho hacia otros senderos que no se han analizado en relación con Hiroshima. Fue tanto la carga moral que le creó al piloto del avión que soltó las bombas, que ustedes saben cómo terminó el piloto, ¿no? El piloto se suicida. El piloto cuando se da cuenta de lo que ha hecho, porque a él le dicen suba, se lleve esto y suéltelo. Pero él no sabía la magnitud de lo que esas bombas encerraban. Era un señor, entre otras cosas, de apellido Gay. Era su apellido, si mal no estoy. ¿Sí? Él termina suicidándose cuando se da cuenta de lo que ha hecho. La carga moral de saber uno que fue utilizado para eliminar 200.000 personas en un minuto y de esa manera, por supuesto, no le permite vivir a nadie. No le permite vivir a nadie con tranquilidad. Fácilmente. No es posible vivir. Si todavía tiene uno cargas morales de haberle pegado a un compañero en el colegio por allá hace 50 años, ¿cómo dirá pues un piloto un hecho de esa naturaleza, o al señor Gay, el impacto que le pudo haber causado ese hecho, que terminó pues suicidándose? Bueno, bien. Kelsen habla entonces de una norma básica y única, digo, de la que parten tres grandes discusiones, tres grandes temas al interior del mundo jurídico. El primero es el concepto de la norma suprema, que se deviene y se trae al derecho constitucional para significar o simbolizar con ella que hay una norma que es fundante. ¿Qué es una constitución? Es una norma por la cual se funda un Estado. La constitución es la norma por la cual se funda un Estado. Todo lo que se le hace a esa norma son reformas constitucionales, pero la constitución en cuanto es original es una norma que funda un Estado. Generalmente cuando hay sucesos de tipo político, ¿sí?, y acompañados de conflictos militares, bélicos, de enfrentamientos, de guerras, como fue la historia de Colombia en buena parte del siglo XIX y alguna parte del siglo XX, en que la pelea era entre rojos y azules, y por la mañana ganaban los rojos y dictaban su constitución, y por la tarde ganaban los azules y entonces imponían su constitución. ¿Por qué? Porque el que tenía el poder dictaba la norma fundante, dictaba la constitución y sometía y regulaba a la sociedad bajo los preceptos que él considera el que tiene el poder determinantes para tal fin. Entonces, decimos, es el concepto de la norma fundante del Estado. En tanto tiene la condición de norma fundante, pues es la norma primera, es la norma suprema. ¿A qué alude el concepto de supremo? A que por encima de ella no hay ninguna otra norma, por supuesto, ni en antigüedad ni en jerarquía, porque si la hubiera, esa sería la norma suprema. ¿Sí? La norma suprema es un concepto filosófico, categórico, lo que esté en ese orden de ideas. Por eso digo, si hoy creemos que la norma suprema es esta, pero mañana llega una revolución y acaba con la Constitución del 91 y impone otra, esa pasa a ser la norma suprema. Por encima de esa no habrá otra. Llega otra, pues también la desplaza, y esa es la norma suprema. Entonces, lo que quiero decir es que es inherente como conclusión de la expresión kelseniana de norma suprema, que la norma constitucional, cuando digo es inherente, es de su naturaleza en la norma constitucional, en tanto es la norma fundante del Estado, la característica de ser suprema. De ser suprema, es de la esencia. No se puede concebir una norma constitucional que no tenga la condición de suprema. En tanto hablamos de norma constitucional, esa tendrá siempre el estatus de norma suprema, porque es la norma fundante del Estado, es la norma primera del Estado.
¿sí? La norma primera en cuanto es fundante del Estado, no lo digamos tanto numéricamente, sino en cuanto es la norma fundante del Estado, y eso le da a la norma esa esencia de ser norma de carácter supremo. ¿Qué es lo supremo? Lo que no conoce jerarquía mayor. Y por consiguiente lo que subordina o supedita todo lo que de ahí nace o se desprende. Por eso, vuelvo a la pirámide kelseniana, todas las normas que están dentro de la pirámide kelseniana están vinculadas a la norma fundante, que es la norma constitucional. No puede haber en un Estado, por lo menos en un Estado de derecho constitucional, una norma que esté en contravía de la norma fundante o de la norma suprema, porque es de su esencia ser suprema. Ser supremo. Miren ustedes, alguno que me colabore ahí, por favor, con una constitución. ¿Alguien la tiene a la mano? Sí, doctor, ¿cuál? Mire el artículo 4, si es tan gentil, Roosevelt. El artículo 4 de la Constitución. Artículo 4 de la Constitución. Dice, la Constitución es norma de normas. Suficiente por ahora. Eso es Kelsen ahí. Eso es Kelsen metido ahí en la Constitución. Ahí está Kelsen. De cuerpo entero, como decía mi abuela, pintado. ¿Sí? Ahí está Kelsen. La Constitución es norma de normas. Es la norma suprema. Cuando digo norma de normas es que es la norma entre todas las normas, la suprema. Kelsen decía ley de leyes. Esto es norma de normas. Esto fue un plagio de Kelsen, de una cita kelseniana que está por ahí en su obra, que él habla de ley de leyes. Aquí dijo el constituyente nuestro norma de normas. Un plagio, porque lo que hace es cambiar la frase por sinónimos, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Para significar, finalmente, eso es lo que trasciende el carácter de norma suprema que tiene la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico. Norma suprema. Por encima de ella, en tanto es la norma de normas, no puede existir. No se puede concebir la idea de que haya una norma que sea superior al ordenamiento constitucional del Estado. Cuando nosotros oímos, bueno, este año no hubo por las circunstancias propias del país y del mundo, pero por esta semana justamente, todos los años en Valledupar era el Festival Vallenato. Y cuando en el ambiente vallenato oímos hablar de el rey de reyes del acordeón, ¿qué estamos diciendo? Justamente eso, que es el rey entre todos los reyes, es el supremo rey del acordeón. Y por encima de él, en tanto tiene la condición de rey de reyes, no puede haber ninguno que sea superior a algunos de esos reyes de reyes. Yo ya no me acuerdo mucho, por ejemplo, Alejo Durán, ¿no? Seres que pasaron casi con historia, más con mito que con historia, a la leyenda musical. Pero bueno, traigo el ejemplo para significar cuando se utilizan esas expresiones, esas construcciones, rey de reyes, norma de normas, ley de leyes, para significar que por encima de ello no hay nada, porque los dos términos en esa relación construyen el concepto de superioridad, de jerarquía, de condición elevada. Norma de normas. Ese es el principio de la supremacía de la norma constitucional, que lo ratifica en el párrafo siguiente. Continuemos leyendo el artículo, por favor, si es tan amable. Artículo 4. ¿Quién lee? Sí, doctor. Siga leyendo. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Bueno, es deber de los nacionales por y de ahora, los extranjeros. Suficiente por ahora. Ese segundo párrafo. ¿Qué está ratificando? El principio de que es norma. ¿Por qué? Porque la Constitución, de una manera por demás simple pero categórica, nos dice, mire, esta norma de normas que les estoy advirtiendo, que cuando una norma cualquiera, ojo, una norma cualquiera, y en cualquiera caben todas, absolutamente todas las demás normas jurídicas del orden nacional o del orden internacional, porque ahí no discriminó. ¿Sí? Cuando una norma cualquiera choque, vaya en contravía, sea incompatible con la norma constitucional, ¿qué dijo el constituyente? Se aplica la norma de carácter constitucional.
porque ese es el principio de que la norma es suprema. Eso no tiene discusión. Lo supremo no se discute. Dios es un ser supremo que no admite discusión, ¿sí? En el juicio religioso o teológico. No admite discusión. La Corte Suprema de Justicia es Corte Suprema porque sus decisiones en los campos jurisdiccionales, lo que llamamos la justicia ordinaria, la civil, la penal y la laboral, no admiten discusiones. Es, como dicen los abogados, el tribunal de cierre. Hasta ahí podemos discutir, y lo que dijo, ahí sí, como diría Kelsen, mal o bien, con derecho o sin derecho, justo o injusto, es derecho. Porque lo dijo la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo que no conoce por encima otra instancia judicial. Hasta allá pueden llegar las discusiones en su mayor profundidad. Y lo que diga es palabra divina, porque es la voz del ser supremo en materia judicial. A eso va el concepto de supremo. Entonces, cuando dice norma de normas, repito, está expresándonos o significándonos que la Constitución es la norma máxima del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, es la suprema. Tan suprema que advierte en ese párrafo siguiente que ha leído el compañero, que si una norma cualquiera choca, va en contravía, es en su contenido, envuelve un contrasentido con lo que dice la norma constitucional, se aplica la norma constitucional. Se resolvió el conflicto. La Constitución misma lo resolvió. El constituyente, por una fórmula, digo yo, de knockout, como en el boxeo, acabó la pelea de una vez, ¿sí? Con esa definición de la norma suprema y sentar la explicación de que ahí no se mira el contenido, sino la jerarquía de la norma fundante, de la norma constitucional. El problema surge, como dirían los naturalistas, y si la norma constitucional, la norma fundante, es injusta y la norma legal, que es inferior y que debe guardar sujeción a la Constitución, resulta justa, ¿cuál aplicamos? Ahí el problema, y comienzan las disquisiciones y las diferentes posiciones en el mundo de lo jurídico. Pero por ahora, digamos, y consignemos ese principio. La norma fundante está ahí expresado y se materializa el carácter de fundante en la manera como la Constitución resuelve el conflicto. Se aplica por principio, en tanto es norma suprema, la norma constitucional. Yo sostengo, cuando digo yo sostengo es parte de mi muy modesto juicio sobre estos temas del derecho constitucional que fueron la pasión de mi vida durante ya 40 años de vida profesional. Esta es una norma que sobra en la Constitución. Es una norma importante, trascendente, claro, este es Kelsen, ni más ni menos metido ahí en la Constitución. Pero yo digo que sobra, por una razón. Y digo que sobra porque yo siempre tuve el sueño, escuchen una referencia muy personal, ojalá alguno de ustedes lo hiciera, como me encantaría colaborar en una tesis de grado en un ejercicio académico de esta magnitud. Bajemos de 380 artículos que tiene la Constitución a apenas 40 o 50 la Constitución. Bajémoslo. ¿Es factible? Claro, porque es que de esos 380 artículos, el 70%, por no decir que más, son normas que no son de naturaleza constitucional. Sobran en la Constitución. Claro que sobran. Algún día, una tarde, nos sentamos, hacemos el ejercicio, o en otro curso posterior, si la vida nos lo permite, para poder demostrar que en términos rigurosamente constitucionales, el 80% de los 380 artículos nuestros sobran. ¿O acaso es de trascendencia constitucional un artículo que diga créase el Río Grande de la Magdalena, la corporación del Río Grande de la Magdalena? Es importante, claro, pero ¿eso es norma fundante de un Estado? No, eso se le deja al legislador que cree todo ese tipo de instituciones, eso es una norma que sobra. ¿Sí? Créase el Distrito Turístico Especial de Barranca, no tengo nada contra Barranca, ni más falta. ¿Sí? Créase el Distrito Turístico de Barranca, eso es una norma constitucional por esencia. ¿Se refiere a derechos fundamentales o se refiere a la constitución del poder público en sus elementos nucleares o centrales? No. Es importante que Barranca sea distrito, desde luego, y lo defiendo a muerte. Pero eso es un campo jurídico del legislador, no del constituyente. A eso es a lo que me refiero, el 80%, si es que no más sobran. Hagamos un día el ejercicio. Alguno gradúese con una tesis de esas y, como diría Bolívar, bajaré tranquilo al sepulcro si alguien hizo lo que yo no he sido capaz de hacer, de reducir la Constitución a 50 artículos. Este es uno de los que a mi juicio sobra. ¿Por qué?
Porque si es de la esencia de la norma constitucional ser suprema, ¿para qué tenemos que decirlo ahí? ¿Sí? Eso es como si yo dijera, yo Julio Enrique de Avellaneda, les digo que yo me llamo Julio Enrique de Avellaneda. Pues ¿para qué? Si se sabe que se llama Julio Enrique de Avellaneda. Yo Julio Enrique de Avellaneda, que ustedes saben que yo me llamo Julio Enrique de Avellaneda, les digo que yo me llamo Julio Enrique de Avellaneda. ¿Están sobrando todas esas expresiones? Por supuesto. Aquí sobra decir que la norma constitucional es suprema. En el término es norma de normas porque es de la naturaleza de la norma constitucional. Entonces, todas las normas que estén insertas en la Constitución, pues son supremas. No hay necesidad de decir que tienen esa característica porque es de la naturaleza. De eso se ocupa la teoría constitucional, de decir el carácter, ¿sí? De explicar el carácter de supremo. Entonces, ese es un artículo que en principio sobraría, pero bueno, yo no soy el constituyente y la norma está ahí, pues obviamente tenemos que tratarla y entender el por qué está ahí. Entonces, garantiza el principio de la supremacía la manera como la Constitución resuelve. Lo hace cierto. Pero además, a renglón seguido, el artículo dice otras cosas. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Ahí, démosle continuidad, doctor Roosevelt, a la lectura del artículo 4. O alguien que me ayude ahí. Y la ley Listo, u otra doctor. norma jurídica ¿Perdón? se aplicarán las disposiciones constitucionales. Listo, sigue ahí. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Listo, suficiente, muy amable. ¿Se necesita eso en la Constitución? Si la norma es suprema, ¿cuál es la consecuencia? Pues que tenemos que obedecerla. Hay que decirlo, hay que recordarlo. No, pues, perfectamente sobraría, pero bueno, digamos que el constituyente por pedagogía constitucional insertó la norma. De pronto no todo el mundo piensa como uno razona o no todo el mundo está enterado de estos temas constitucionales o aproximado pues, a estos temas constitucionales y necesita realmente la claridad sobre ese particular. Pero bien, entonces es suprema porque es norma de normas. Definió que es supremo. Lo supremo es que regirá siempre por encima de cualquiera otra y en tanto me contraríen, mi voz es la que manda. Es lo que dice el texto constitucional en ese párrafo. Y finalmente, en el versículo que ha leído aquí el compañero, se agrega otro ingrediente que alude un tanto al segundo concepto kelseniano. Si yo soy supremo, si yo me proclamo y me afirmo que yo soy el más fuerte de todo el grupo, ¿sí? Yo lo digo, yo soy el más fuerte de todo el grupo. Y todos me tienen que obedecer porque yo soy el más fuerte. Correcto. ¿Cómo garantizo y demuestro que yo soy el más fuerte? Pues obviamente, o mejor, la garantía es imponiendo unos procedimientos que hagan cierto que yo soy el más fuerte. Es decir, que yo soy supremo. El primero de los procedimientos o de las garantías para afirmar la certeza de la norma suprema en el ordenamiento nuestro es ese párrafo que el joven ha leído. ¿Qué es lo que dice el párrafo? Es deber de todos someternos a la Constitución. La Constitución nos impone el deber, que es reflejo, digo yo, de la condición de suprema que tiene la norma constitucional, de tener que actuar con sujeción a la Constitución. No debería recordárnoslo la Constitución, porque si eso deriva de la condición de suprema que tiene la norma, pues eso es obvio entender como una consecuencia de la misma que estamos sometidos a ella, porque estamos subordinados jurídicamente a la supremacía de esa norma. Pero bueno, lo dijo. Entonces, la primera manera de garantizar el principio de la supremacía de la norma fundante nuestra, la norma constitucional, es usted debe actuar con sujeción. Tiene el deber de actuar con sujeción a la Constitución. Y léase el artículo 95 a alguien por ahí que me ayude, por favor. A ver, busco mi Constitución, la desempolvo. Artículo 95. La calidad del Sí, señorita, siga. Sí. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional,
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son Suficiente, deberes señorita, suficiente, muy amable, le agradezco. Toda de persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Aquí ya no nos habla de deber, como en el artículo 4, de obligación. Entonces, la manera de que yo garantizo, es que de que yo soy el más fuerte del grupo, es imponiendo una orden. Como yo soy el más fuerte, ustedes tienen que someterse a lo que yo dicte. Luego, ustedes tienen que actuar de conformidad con los presupuestos que yo formule. Es lo que nuestra Constitución nos está diciendo. Yo soy la Suprema y todos debemos actuar con sujeción a la Constitución. Y por supuesto, el concepto comprende todos los actos jurídicos deben ser con sujeción a la Constitución. Todo, absolutamente todo, en el universo de una sociedad debe ser consonante con la Constitución. Debe ser consonante con la Constitución. Entonces, esa es la primera manera de garantizar el principio de la supremacía de esa norma que es fundante. Bueno, pero ustedes estarán diciendo, ¿y si a mí se me da la real, santísima y gana de obrar en contravía de la Constitución, qué pasa? Tengo el deber, sí, pero no quiero cumplirlo. ¿Qué ocurre? Pues jóvenes, ocurre lo que yo a veces utilizo como ejemplo. Exactamente lo mismo que puede pasar en el plano familiar. Y aunque el ejemplo resulte muy doméstico, nos puede ilustrar a lo que quiero aproximarme conceptualmente en relación con este tema. ¿A qué me refiero? Cuando un padre de familia o los padres de familia damos órdenes, todos, bueno, creo que la gran mayoría son padres de familia, los que no lo son todavía porque la vida no les ha permitido esa oportunidad, pues son hijos de familia, están en el mismo juego de familia. Sabemos en una u otra condición que cuando los padres de familia trazan una pauta, se cumple. ¿En razón de qué? De la autoridad que tiene. Ay, pero es que mi papá sí es injusto. Lo dije yo y es suficiente. Y yo sé por qué lo dijo, ¿cierto? Pero papá, ¿por qué? Yo sé por qué se lo digo. El ejemplo que suelo poner. De pronto algunos de ustedes lo vivieron. Lo experimenté con mis hijas. Me llega a la 1 o 2 de la mañana de la fiesta. Usted no me puede llegar un minuto más tarde. ¿Pero por qué, papá? Si es que la fiesta hasta las 3, 4 de la mañana es que se pone buena. No, usted me llega a las 2. Lo que alcance a disfrutar de la fiesta hasta esa hora. Se cumple. Di la pauta. Ella está en el deber. O mi hijo me presta el carro. Sí, pero a la 1 de la mañana me lo guarda en el garaje. No me puede manejar tomando trago. Sí. Tal cosa. Bueno, listo. Pero es el deber que tiene de actuar conforme a las instrucciones que como padres de familias damos. Los hijos de familia tienen el deber de actuar con sujeción a los mandatos de sus padres, porque están vinculados todavía a ellos, a la autoridad paterna, pues a la autoridad de los padres. Paterna envuelve el concepto de madre también. Entonces, tienen ese deber. Eso es lo que la Constitución nos dice en el artículo 4 y en el artículo 95. Tenemos el deber de actuar. Pero ¿qué ocurre si la hija a las 2, 3 de la mañana el novio, el pretendiente, el amigo, que se le dijo eso que decía otro rato que la fiesta se pone buena de aquí para arriba, y la hija me llega a las 7 de la mañana a la casa? O el muchacho, los amigos le dijeron a parar bolas a su papá, hombre, semejante viejo cucho, camine con el carro que por allá hay unas amigas más buenas y nos vamos y compremos una botella de aguardiente y manejamos, y el tipo me llegó a la casa a las 10 de la mañana con el carro estrellado y borracho y no sabe dónde está parado. Actuó por fuera del deber, ¿cierto? Es posible, claro, actuar por fuera del deber, porque es que el deber es una obligación. Lo vimos cuando hablamos de las normas morales, ¿sí? El compromiso que sale de aquí. Y el artículo 95 lo impone como una carga del Estado hacia nosotros, pero en una u otra circunstancia, en un u otro plano, podemos actuar en contravía. Claro, los ejemplos que propongo, mi hija o mi hijo actúan por fuera del deber que tenían de someterse al mandato que como padre de familia les impuse. Lo mismo podemos hacer los ciudadanos o las personas.
La Constitución nos dice una cosa y nos impone el deber de actuar y la obligación de someternos a ella, pero podemos actuar en contravía. Es una eventualidad que existe, claro, que es lo que a diario vemos, si no, no existirían los tribunales de constitucionalidad para juzgar los actos que van en contravía de la Constitución. Y si no, no existirían instancias judiciales, por ejemplo, para juzgar los actos del delito de homicidio, que es en contravía de un mandato constitucional que dice que la vida humana es infalible. Pero aún así, yo decidí matar. ¿Sí? Aún así, decidí matar. De un mandato constitucional que dice que se garantiza el derecho al trabajo y las condiciones en que el legislador lo determine, pero yo decidí votar a mi empleado porque se me dio la gana. Porque la trabajadora no atendió a los acosos que yo le hice, entonces la voté. Por supuesto, estoy actuando en contravía de los preceptos superiores. Entonces, cuando obro en contravía del deber y de la obligación que tengo de actuar con sujeción a la Constitución, se crean unos espacios para garantizar y unos términos para garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Y entonces Kelsen habla de la creación de un tribunal constitucional. Kelsen dice, hay que crear un tribunal constitucional para que resuelva el principio de la supremacía de la norma constitucional en términos de resolver es en términos de garantizar siempre la vigencia de la norma suprema. Porque ¿qué saco yo con decir que soy el más fuerte, el más macho, el más valiente, el de más fuerza en el grupo? Si cualquiera me dice, venga, nos vamos a ver usted qué es lo que... Y yo me renuncio a la pelea o me quedo callado o no le salgo a la pelea. Soy el más fuerte. Lo que hacen las especies animales cuando pelean por el dominio de la manada. Se matan, se retan, ¿cierto? Tiene que demostrarlo, tiene que imponerlo. Y entonces, en términos jurídicos, vuelvo al plano eminentemente jurídico, pues cuando se obra en contravía del principio de sujeción a la norma fundante o suprema del Estado, el Estado crea unos mecanismos para garantizar que este principio sea cierto. Es decir, no es letra muerta. Ah, que yo obré en contravía y no me pasó nada. Ajá, no le pasó nada. Espérese a ver cuáles son las consecuencias. Entonces, en materia constitucional, para juzgar los actos jurídicos por sobre todo las leyes en primer término, todos los actos jurídicos están sometidos a control. Pero en primer término las leyes, Kelsen habla de la creación de unos tribunales constitucionales que se encarguen de ello. Por eso se crea el Tribunal de 1919 y Kelsen es uno de los grandes impulsores de la Constitución de Weimar en Alemania en 1919. ¿Sí? Y por eso habla de la creación de un control constitucional concentrado. Y por eso se diseñan también mecanismos de control constitucional. Valga decir, acciones a través de las cuales hacemos valer la supremacía de la norma constitucional. Cuando yo obro en contravía de la norma constitucional, me le enfrento a la norma constitucional. ¿Cómo hago para decir, usted tiene que someterse? Se disparan unos mecanismos a través de los cuales el accionar o el acto inconstitucional se somete al dominio o al imperio de la Constitución. Es lo que yo llamo en un lenguaje, en un sentido eminentemente jurídico, armas jurídicas. ¿Para qué es un arma? Para defendernos en principio, ¿cierto? Para defendernos en principio. Y las armas se concibieron en un principio como con tal fin, que después la perversidad y la ambición y todo lo demás que a veces desnaturaliza o desfigura al hombre, lo lleva a volver la arma de ataque, pero las armas son en principio para defendernos. Y entonces hay unas armas jurídicas, unas herramientas jurídicas, unos instrumentos jurídicos que en términos procesales se llaman acciones constitucionales, que ejercitamos para cuando se produce la violación de la Constitución, de la norma suprema o fundante, ejercitamos o hacemos uso de uno cualquiera de esos distintos mecanismos en orden a perseverar o a preservar mejor el principio de la supremacía de la norma constitucional. Por eso cuando el Congreso expide una ley que a juicio del ciudadano o a juicio de cualquiera es inconstitucional, ¿qué hacemos? La demandamos ante la Corte. Hacemos uso de una de esas armas que se llama la acción pública de inexequibilidad. Disparamos esa arma para defender la Constitución, armas jurídicas para defender el principio de la supremacía, en orden a garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Por eso digo, todo este tema del control constitucional deviene de la tesis de Kelsen. Kelsen la formula. Ahora,
toda la teoría del control constitucional y la estructuración tal y como hoy la conocemos, pues por supuesto ha tenido aporte, desarrollo sucesivo ya por otros juristas, pero las formulaciones iniciales, pues, por supuesto, no las consigna, devienen, se infieren de la expresión de norma fundante del señor Hans Kelsen. O sea, todas las consecuencias que lleva el concepto de norma fundante es la creación prácticamente de la jurisdicción constitucional, la que va a deriva como creación, como consecuencia de la formulación del concepto de norma fundante del señor Hans Kelsen. En Colombia, para terminar, nos quedan ya pocos minutos, poseemos o tenemos distintas formas de herramientas jurídicas, armas jurídicas para garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Colombia es uno de los países, valga decirlo, más ricos en materia de mecanismos de defensa del control constitucional, de mecanismos de defensa del principio de la supremacía constitucional. Porque nosotros tenemos, vea, lo que llamamos el principio de control constitucional por vía de excepción, que es ese artículo 4. Si a usted le llega como juez un sindicado, un inculpado, dicen hoy en día los penalistas, ¿sí? Y finalmente termina dictándole sentencia condenatoria, y cuando le va a aplicar, artículo primero de la sentencia, condénase a Pedro Pérez o declárase a Pedro Pérez responsable del delito de homicidio. Artículo segundo, usted abre el Código Penal para ver qué pena le impone, y resulta que el Código Penal, en gracia de discusión, dice, tiene que aplicar la pena de muerte, porque mató a una niña, o tiene que quitarle un brazo, o como violó a la niña, córtele lo que sabemos, o como le pegó una patada a la mamá, córtele la pierna. Entonces, ¿qué hace el juez? Miércoles, esto es lo que dice la ley, cierto, pero el juez se acuerda que hay un artículo en la Constitución que dice que no hay pena de muerte y que por consiguiente, como consecuencia de la pena de muerte, y además porque otros artículos de la Constitución lo determinan, no puede haber pena humillante, torturante ni denigrante de la dignidad, ni pena que implique en ese orden de ideas sufrimiento físico. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿La aplica? La ley le dice eso. Y la ley está vigente en gracia de discusión. Corte la pierna porque le pegó una patada a la mamá. Por ahí viste un caso de un hijo que en cuarentena decidió agarrar a patadas a la mamá. Pues cansado, seguramente ya sofocado del encierro. Y lo llevó la policía, ya lo están juzgando. ¿Qué tal que el juez abre el código? En otras culturas podría ser factible, para allá en los tiempos de Hammurabi. Córtele la pierna. Le aplica la pena porque la ley lo dice. Y el juez mira, ¿y esta ley estará vigente? Sí, está vigente. Pues no la puede aplicar, porque ahí tiene que darle prelación a la norma constitucional que dice que una pena de esas no se puede aplicar en nuestro medio. Entonces aplica ese control constitucional por vía de excepción. Pero puede ocurrir que un ciudadano cualquiera se da cuenta que el Congreso expidió una ley así. ¿Qué hace el ciudadano? Dice, miércoles, pero este artículo, ¿cómo van a poner una pena de eso? Este artículo, esta ley de este artículo, perdón, este artículo de esta ley contraviene el mandato constitucional. Luego la voy a demandar. Y va a la corte, saca de su gaveta un arma jurídica que se llama la acción pública de inexequibilidad, se siente y escribe una demanda y la presenta a la corte y le dice, declare inconstitucional o inexequible esa disposición porque contraría el artículo tal de la Constitución. Disparó el arma, a ver si el tiro da o no da en la diana, hace diana o no. Pero salió a defender el ordenamiento jurídico. Porque es que, y aquí termino la clase porque creo que el tiempo no nos da más, en la próxima lo retomamos aquí. Una cosa importante, y aquí hago pedagogía ciudadana, es entender que todos somos todos jóvenes. Como ciudadanos tenemos un deber, defender la Constitución. Defender la Constitución es hacer efectivo el principio de la supremacía, no permitir que actos contrarios a la Constitución menoscaben o pongan en riesgo el principio de la supremacía. Entre otras cosas, porque si lo ponen en riesgo y se mantienen, ese riesgo se mantiene, jurídicamente se produce un fenómeno de incertidumbre. ¿Qué tal una ley que fuera permanente en una ley de los extremos que planteo, ¿sí? Y todos los jueces quitaran brazos? Y la norma constitucional no dice que no se puede, no, pero por supuesto, eso generaría un trauma. Entonces, ojo, con esto termino la clase, digo, nosotros todos tenemos el deber de defender la Constitución. No solamente es el deber de guardar sujeción a la Constitución, sino el deber de defender la Constitución. El deber de defender la Constitución.
Y aquí vuelvo un poco al plano familiar, y me excusen que utilice estos ejemplos, pero es que a veces son eficaces para demostrar o para dar a entender lo que el concepto expuesto se propone. Cuando nosotros como hijos, ¿sí?, tenemos el deber de actuar con sujeción a los padres de familia y el deber, digamos, de ambiente, se me va el término jurídico en este momento, de armonía familiar, supone, y el sentimiento, si se quiere, supone que mi deber es únicamente actuar con sujeción a lo que mis padres digan, o mi esposa en el plano de la relación de pareja, ¿sí? Mi deber es únicamente respetarla, es decir, no pegarle, no maltratarla, no ofenderla, no agredirla, no incurrir en actos de violencia intrafamiliar, desafortunadamente muy manifiestos a veces en nuestra sociedad. Únicamente ese es mi deber. O sea que si un tipo le pega, coge a mi mamá a golpes y yo estoy viendo, o coge a mi novia, a mi esposa, a mi hijo, como mi deber es respetarlos únicamente, yo no puedo hacer nada. No. El concepto envuelve la noción de defensa. Cuando yo debo actuar con sujeción al mandato constitucional, implícitamente tengo el deber de salir a defender la Constitución. Eso es lo que quiero significar con el ejemplo que propongo. Por eso, cuando advertimos que hay una circunstancia inconstitucional, estamos en el deber de denunciar la circunstancia inconstitucional. Así como la ley penal nos dice que cuando conocemos de un delito hay que denunciarlo ante la autoridad, porque si no se incurre en delito, en este caso no se incurre en delito, pero el deber, esa obligación moral que nace de aquí, ¿sí? Si la Constitución es nuestra, ¿cuál es el deber? Defenderla. Y si vemos que el Congreso dictó una ley de la República o que el señor presidente de la República, en uso de las facultades del estado de excepción, decreta una disposición que pueda ser lesiva del orden constitucional, de la norma fundante, ¿cuál es nuestro deber? Entrar en la defensa del orden constitucional, porque eso es lo nuestro. Y el deber no se agota simplemente con respetarla. ¿Sí? El deber no se agota con ir a misa, dicen los católicos. El deber hay que perfeccionarlo actuando. Actuar es una conducta dinámica como católico. Y el deber en materia constitucional no se queda únicamente en decir, sí, yo actúo con sujeción a la Constitución, pero veo situaciones inconstitucionales y me hago el indiferente o el indolente frente a la transgresión de la norma fundante del Estado. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Dejamos el tema en suspenso, lo retomamos en Doctor, una pregunta que tengo, una duda con respecto a la demanda anticonstitucional. ¿Tiene algún valor económico? Por ejemplo, cuando uno lee algo, por ejemplo, el Código Civil, que tiene como 5.000 artículos. ¿Qué pasa? Y que están en contra de la Constitución, y uno gana, por ejemplo, demanda y gana la demanda, ¿tiene algún valor económico para No, a ver, abogado? pero hay que precisar conceptos. El Código Civil, en ese esquema normativo, guarda sujeción a la norma constitucional. No, un ejemplo, como por ejemplo, usted hablaba de una demanda anticonstitucional, de algo, del Código Penal o el Código Civil o el Código Laboral. Yo cuando me refiero a que la norma es inconstitucional, quiero decir que una disposición cualquiera está por fuera de lo que la norma constitucional regula o reglamenta, permite o tolera. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de una situación de inconstitucionalidad. Pongo el ejemplo de una ley que ponga una pena que no sea compatible con los preceptos constitucionales, como los ejemplos extremos que propongo, pues por supuesto no puede aplicarse, es inconstitucional. Y yo la puedo demandar para que la Corte así lo declare y la saque, lo que quiere decir inexequible. Cuando oímos la Corte declaró inexequible tal ley o tal artículo, lo que está diciendo es que no se puede aplicar porque la ley la encontró contraria al ordenamiento constitucional. Eso significa la expresión inexequibilidad. Entonces la Corte lo que dice finalmente es, esa norma no se puede seguir aplicando porque contraviene cualquiera de los artículos del texto constitucional. Entonces, a eso va la expresión inexequible. Ahora, lo que le quiero puntualizar es, tal vez está un poco todavía confusa la idea suya, pero todas las normas del Código Civil deben ser compatibles con la Constitución porque el principio de la jerarquía y de la subordinación y que todas dependen
de la norma fundante hace que tengan que ser compatibles. Si usted encuentra, y eso ha pasado en los últimos años, porque el Código Civil nuestro, ustedes lo saben, es del siglo XIX. Es incluso anterior a la vieja Constitución de 1886, la obra monumental de 300 años. de don Andrés Bello, tiene 100 y pico de años, vamos para 200 años ya con este código, no hemos sido capaces de cambiarlo y no va a ser fácil. Entonces muchas de esas disposiciones pueden resultar contrarias hoy en día al ordenamiento constitucional y se han venido demandando. Se han venido demandando. ¿Sí? Doctor, por ejemplo, es que de pronto no me voy a entender sobre la pregunta. Nosotros como abogados tenemos alguna retribución económica cuando ganamos una demanda de esas de tipo inexequible, de exigibilidad. No, pero a ver, depende de la posición, porque cuando usted lo hace por interés ciudadano, por interés como constitucionalista, digamos, por un interés noble en relación con la Constitución, pues usted demanda, usted... Premio Nobel, por ejemplo. No, pero otra cosa es que una empresa le llame y le diga, mire, esta norma es inconstitucional, y creemos que esta norma es inconstitucional porque tales y tales razones, pero además como esa norma afecta nuestros intereses económicos. Entonces, doctor, le damos poder, estudie usted el caso y mírenos cuánto cobra por demandar la inconstitucionalidad de esa norma. Eso es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta, ¿sí? Pero en principio, le voy a resumir tal vez su inquietud. La acción pública de inexequibilidad, entendida como el mecanismo de control constitucional que los ciudadanos tenemos para hacer valer el principio de la supremacía de la norma constitucional, para salir, como decía hace un instante, en defensa del orden constitucional, es una acción pública, todo ciudadano la tiene, no requiere abogado, en principio no requiere abogado, cualquier ciudadano puede demandar, cualquier ciudadano puede demandar. ¿Sí? De pronto hay demandas que tienen un poco más de complejidad jurídica, bueno, tiene que asesorarse de alguien que conozca el tema. Ahora, la Corte ha venido complicando el tema porque lo que nació como una acción para que todo ciudadano pudiera demandar, porque todos tenemos el deber de defender la Constitución, ¿sí? Lo que nació como un deber de ese orden se ha venido complicando, porque la Corte ha venido por vía de jurisprudencia creando una serie de requisitos y de condiciones y de técnicas jurídicas para presentar una demanda de inconstitucionalidad que hacen posible que el ciudadano lego, digo ciudadano lego, el que no tiene formación jurídica, pues pueda demandar. Ya casi ni los abogados, que no estamos al tanto de qué es lo que la Corte precisa para poder hacer una demanda de inexequibilidad o de acción pública de inexequibilidad. Si no estamos al tanto de ello, la Corte nos rechaza la demanda, porque la Corte ha venido, entonces la ha venido en ese sentido, digamos, estrechando. Ya no es tan cierto que cualquier ciudadano pueda denunciar como lo soñó inicialmente la acción pública en inexequibilidad, porque le ha puesto tantos requisitos que se volvió un tema especializado jurídicamente y casi que hoy en día para demandar, pues se requiere conocer el tema de la técnica constitucional para demandar en acción pública de inexequibilidad. Esa es una de las críticas que se le ha hecho a la Corte en ese tema específico de reglamentación por vía jurisprudencial de la acción pública de inexequibilidad. Pero en principio es una acción que puede hacer cualquier ciudadano. Eso no genera ningún... El Estado no le va a pagar por eso. El Estado no lo va a llamar y decir, usted como vino a defenderme, tome, yo le doy de bonificación o de premio. No, para nada. ¿Sí? Eso no acontece ahí. Ya, insisto, y con esto termino, pues si alguien lo llama y le dice ya en un interés particular, esta norma es inconstitucional, demándela porque además me está afectando, ¿sí? Por ejemplo, una norma que afecte la libertad de empresa. Claro, el inversionista puede decir, me afectó la libertad de empresa. Si mañana sale una norma que diga no se puede vender empanadas, ¿sí? Bueno, vamos a mirar si vender empanadas limita mi libertad de empresa o mi iniciativa privada, que son dos supuestos constitucionales. Entonces yo estudio la constitucionalidad de esa norma. Sí, encontré que sí, señor panadero o señor empanadero. Listo, doctor, ¿cuánto me cobre y me mande eso? Porque es que me cerró mi negocio. Listo. Ya es otra cosa, pero eso es otro plano. Así se haga uso de la misma acción de inexequibilidad. A eso me refiero. Bueno, señores, muy amables, les agradezco su presencia, su participación, su interés. Nos veremos dentro de 8 días para continuar este tema. Les agradezco, tengan muy buen día. Doctor, muchas gracias. Doctor, una cosita. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, buen día, me decían. Doctor, Gracias, sí, doctor. la clase la está subiendo a la plataforma de YouTube, ¿no? ¿Perdón? Que usted está subiendo las clases a la plataforma de YouTube. Sí, ya están ahí, ya las pueden mirar ahí. ¿Ya? Sí, ya las Perfecto, pueden mirar. era ese tema.
Bueno, Listo, bien, gracias, estén muy bien. Chao. Doctor, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, Feliz profe. día. Que estén muy bien, gracias. Buen día, doctora Avellaneda. Igualmente para todos.